Buenas, soy el rabino Denis Lebrón. Sean bienvenidos todos al programa Por el Camino de la Torá, que se transmite a través de Radio Centro Miami y Southwest TV, por cortesía de ambos canales. Gracias a Ángel Cristóbal y Felicia Jiménez, director y productora de este programa. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la Torá, que es eterna y perfecta, y además vamos a hablar acerca de la reencarnación, un tema sumamente importante y además de eso polémico, ¿verdad? Pero bueno, ante todo se debe entender cuándo comenzó lo que es la Torá, lo que es la ley. Es el término, ese término es mal llamado ley, ya que es un término helenizado. Debería ser Torá, que significa instrucción. Ya que viene el término ley de escritos griegos, y cabe señalar que al ver las escrituras, el creyente debe de ver este término desde una perspectiva hebrea, o sea, una mente hebrea, es decir, el punto de vista de Elohim, Hashem, nuestro Abba Padre. Ya que los primeros discípulos del rabino de Nazaret entendieron y vivieron este término no como ley, sino como Torá, que valga la redundancia, que significa instrucción. Lo cual es muy diferente a lo que es la palabra ley, nomos, ya que esta palabra tiene connotaciones greco-romanas del primer y segundo siglo hasta lo que es la fecha. Y un tanto evidente un contexto helenizado. En el mundo griego romano, la palabra ley tenía que ver con leyes decretadas por un Estado e impuestas como la administración de justicia. O sea, la ley griega o romana o aún la ley judía fuera de las escrituras. Es decir, leyes humanas no divinas. Así que debemos decir más bien Torá que ley. La Torá es un manual de vida al cual todo el mundo debería de seguir y obedecer, excepto lo que tiene que ver con el templo, porque no tenemos templo hoy día. Pero todo lo demás está vigente, es perfecta y es eterna. Esta instrucción o enseñanza aparece por primera vez en los albores de la humanidad misma. Mucho antes de que se dictara en el monte Sinaí los 10 mandamientos o los dichos, y por eso se dice que la Torá es eterna, porque en realidad, como la Torá es instrucción o enseñanza del Eterno, de nuestro Creador, nuestro Abba Hashem, nuestro Dios, la cual estuvo desde el comienzo de la humanidad, esta nunca deja de ser, por ser palabra de lo alto, que el Eterno mismo nos confió en su inmensa sabiduría para nuestro propio bien. Ya se mostraba en Génesis capítulo 4, versos 3 y 4, en los comienzos de la humanidad, o la instrucción o Torá del Altísimo. Vemos la ofrenda del fruto traída por Caín en Bereshit, lo que es Génesis. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Hashem. Hashem es el nombre sagrado. Hashem. Ha significa él y Shem nombre, ya que es uno de los mandamientos no utilizar el nombre del Eterno, nuestro Creador, en vano. Nos referimos a él por sus atributos, Adonai, el Señor también. Y en el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Hashem del producto de la tierra. Luego lo que es en el Pasuk,
lo que es el versículo siguiente, vemos a Abel haciendo un sacrificio y trayéndolo delante del Altísimo. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Hashem con agrado lo que ofrendó Abel, primogénito de sus ovejas, Génesis 4:4. Y Abel trajo también del primogénito de su oveja, incluyendo su grasa, y Abel aceptó su ofrenda. Luego vemos que Abraham estuvo guardando esta misma instrucción, lo que mucha gente le llama ley. Repito, eso es un error llamar la ley, se debe llamar instrucción, Torah, que es eterna y perfecta. Génesis 26:5, Bereshit 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En hebreo serán y serían estas palabras para mis preceptos. Mis martí, mis mandamientos, mis botai, mis estatutos, jucotai, y mis leyes, ve torotai. Todo esto porque Abraham, tu padre, escuchó lo que yo dije e hice todo lo que yo le dije que hiciera. Él siguió mis mitzvot, mis regulaciones y mis enseñanzas. Como sabía Noé que este sacrificio que estaba ofreciendo a Hashem debería de ser con animales limpios. Génesis 8:20. Y edificó Noé o Noach un altar a Hashem nuestro Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. O sea, por supuesto, al decir limpio, no ofrendaban un cerdo, porque para nosotros y para el mundo entero, y para Hashem, nuestro Abba Padre, el cerdo es un animal inmundo, al igual que todos los animales del mar de caparazón y que no tengan aletas y escamas. Son prohibidos comerlos. Además, eso es para nuestra salud. Usted al comer limpio se está alargando la vida, está evitando enfermedades. Y no edificó un altar a Hashem, y entonces tomó de todo animal limpio, de toda criatura que vuela limpia, y ofreció ofrendas quemadas en el altar. ¿No será acaso que el Eterno le reveló esta Torá o esta instrucción a Noé para que pudiera agradarle? Pregunta. ¿No será acaso que Hashem nuestro Dios le haya hablado audiblemente y le haya dado mandamientos orales? Al parecer esto evidentemente fue así. Cabe aclarar que esta no se debe confundir con la Torá oral judía, cuyo origen se lo menciona como siendo paralelo a los 10 dichos o mandamientos en el Sinaí, y que vino muchos siglos después de manera escrita. Siempre que ha habido persecución contra el pueblo de Israel, nuestros sabios escriben los libros. Sucedió lo mismo con el Zohar. También vemos a Hashem hablando a Moshe, a Moisés, de la instrucción, mal llamada ley. Eso es incorrecto. Debe decirse Torah o instrucción. Diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Betorati imlo. Hashem dijo a Moshe, a Moisés, mira, yo causaré que llueva pan del cielo para ti, y el pueblo saldrá y recogerá una ración para un día, todos los días. Y por esto yo probaré si ellos observarán mi Torá o no. Por supuesto, siempre hubo personas desobedientes, y el día que no debían de recoger nada era en Shabbat.
Hubo siempre personas desobedientes. Recogieron en Shabbat y se le podrían las manos. Lo que era el maná del cielo. Éxodo 18:16. Cuando tienen algún pleito, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro los preceptos de Elohim y sus leyes. El Hukim ha Elohim ve'et todo taib. Cuando sea que ellos tienen una disputa y vienen a mí, yo juzgo entre una persona y otra. Yo explico a ellos las leyes y enseñanzas de Elohim. Incluso el suegro de Moisés, Yetro, conocía y aconsejaba a Moisés respecto de cómo aplicar la instrucción o ley aún antes del Sinaí. Éxodo 18:20. Enséñales los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El 20 dice, el verso 20, 18, tú también debes de enseñarles las leyes y las enseñanzas y mostrarles cómo deben vivir sus vidas y qué trabajo deben de hacer. Vemos entonces cómo desde siempre existió la instrucción, lo que es la Torá del Eterno, Hashem, aún mucho antes de conocerse los 10 mandamientos dictados en el monte Sinaí. O sea que la instrucción conocida como Torá y no como ley, no comienza con Moisés en el Sinaí, sino muchísimo antes. Lo que nos lleva a concluir que despreciar los mandamientos o preceptos o mandamientos del Altísimo es despreciar la palabra misma de Hashem Elohim que Él nos da. Y concluimos entonces, la instrucción del Eterno siempre ha estado presente desde el comienzo mismo de la humanidad para bien de la misma, y en un comienzo en forma hablada y luego escrita. Aquella persona que no quiere hacer Torah simplemente no está obedeciendo a la palabra de Hashem. Está haciendo lo que quiere. Igual que hay personas que quieren ajustar las cosas a su conveniencia. Hashem quiere personas obedientes, quiere personas que le sean fieles a Él, que tengan emuná, que tengan fe, que cumplan con su Shabbat, que el Shabbat sea el centro de su vida. No poner pretexto para no observarlo. Si Él nos dio todo, es un día para honrar el nombre de Hashem. Y quien no esté honrando a Hashem es profanar el nombre de Hashem. Aquella persona que dice que la Torah ya por diferentes circunstancias es antigua y demás cosas y no quieren obedecer, simplemente están pecando de lo que es Hilul Hashem. Profanan el nombre de Hashem aquella persona que habla en contra de la Torah. Es la palabra de Hashem en el monte Sinaí y desde antes. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es también otro tema que vamos a tocar ahora, de lo que es la reencarnación. Tema interesante, polémico, cuánto se ha escrito, cuánto, inclusive se sacaron muchas cosas de las escrituras para confundir a la gente y no darle crédito a lo que hace referencia a las escrituras acerca de la reencarnación. Bueno, con relación a la reencarnación, nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser, a través de la manifestación de Hashem en nosotros Dios, mediante el conocimiento. Es tan poco lo que sabemos. Por el conocimiento nos acercamos a Hashem Dios y entonces nosotros podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros a evolucionar espiritualmente a través de este conocimiento. Quien no quiere escuchar simplemente va a volver a este mundo porque no va a llegar a la plenitud, ¿verdad?, de su evolución. Debemos compartir y no se puede ser egoísta. Nosotros los judíos somos altruistas.
siempre pensamos en el bienestar de los demás. Este conocimiento con otros, como lo estamos haciendo hoy. Este conocimiento sagrado, que son los secretos del cielo, lo estamos compartiendo con ustedes, con toda la, ¿verdad?, la audiencia que nos ve y nos sigue. Y bueno, quiero pedirle, ¿verdad?, que se suscriban, ¿verdad?, a este maravilloso canal, para que nosotros sigamos en este camino de la Torá, enseñarles a ustedes y cumplir con lo que Hashem nos ha puesto en nuestro corazón, es enseñarles este conocimiento sagrado, que fue entregado también en el monte Sinaí, como ya yo dije. Fue revelado también a los ángeles, y los ángeles también le hablaron al pueblo de Israel acerca de todos estos preceptos. Y el pueblo de Israel hablaba entre unos y otros. A Aarón, a su familia, a Moisés, por supuesto, en el monte Sinaí, movió la zarza ardiente y escuchó la voz de Hashem como chofar, como voz de trompeta, palabra por palabra. Por eso esto es algo sagrado. Como hay gente que dice que la Torá ya está abolida, yo no entiendo eso, sinceramente, como hay personas que llegan a ese mal entendimiento y confunden a mucha gente. Por eso hay tantas denominaciones hoy día que están tan confundidas y que ninguna se pone de acuerdo. Pero la única verdad es la Torá. Usted quiere saber lo que le agrada a Hashem, consúltelo siempre con la Torá. Ningún judío es capaz de refutar, judío religioso, de la denominación que sea, refutar lo que dice la Torá. ¿Ok? Bueno. Debemos compartir todo este conocimiento. Y algunos los descubrimos antes que otros. Uno debe dominar sus vicios antes de llegar al final de una vida. De lo contrario, los lleva consigo a otra vida. Y solo uno mismo puede liberarse de lo que son las malas costumbres que acumulamos cuando estamos en un cuerpo. Los maestros, los sabios de la Torá no pueden hacerlo por nosotros. Si uno elige luchar y no liberarse, entonces esto lo llevará a otra vida. Y solo cuando decimos y decidimos que somos lo bastante fuertes como para dominar lo que son los problemas externos, solo entonces dejaremos de padecerlos en la vida siguiente. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Usted tiene que ayudar a otros a evolucionar. Y a veces en los matrimonios hay uno más espiritual que otro. El que es menos espiritual, el que es más espiritual lo ayuda a evolucionar. Todo no es por coincidencia, es un plan divino. Y usted antes de nacer, usted escogió la vida que tuvo, que tiene hoy día, porque a través del sufrimiento, usted acepta este conocimiento. Si quiere sufrir menos, porque todos sufrimos algo. Pero ¿qué sucede? Que con lo que es este conocimiento de la luz, usted va a alcanzar lo que es la felicidad y va a sufrir menos. Usted debe saber eso. Así es que debemos de aprender a no acercarnos solo, repito, a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Es normal sentirse atraído por alguien que está en nuestro mismo nivel. Pero está mal. Mire, cuando usted hace algo que no le gusta, usted está creciendo espiritualmente. Hay cosas que no nos gusta hacer, pero hay cosas que no nos gusta hacer. Y cuando usted hace algo que no le gusta para el bien de los demás, estoy hablando de algo altruista, porque hay mucha gente que solo piensa en ellos, egoístas, en él o en ella o en su bienestar, pero se olvidan de los demás. Y cuando tú haces, por ejemplo, lo que es la sedacá, lo que es la caridad o lo que es justicia, realmente se traduce como justicia, eso lo puede salvar a usted hasta de la muerte o de cualquier mal percance. Entonces piense y reflexione y haga actos altruistas en su vida. Así es que también es preciso acercarse a aquellos cuyas vibraciones no armonizan con las de uno. Y esa es la importancia de ayudar a esas personas, a esa gente. Básicamente los caminos de todos son el mismo. Y todos debemos aprender ciertas actitudes mientras nos encontramos en este estado físico.
Algunos somos más rápidos que otros en aceptarlas. La caridad, lo que es la esperanza, lo que es la fe, lo que es el amor. Muchas cosas se alimentan cada una de ellas. Y hay muchas maneras de demostrarlas y sin embargo solo hemos recurrido a un poquito de cada una. Cada persona es guiada a su debido tiempo. Y cuando haya cumplido lo que se le envió a cumplir, entonces la vida tendrá fin. Pero no antes de entonces. Hay mucho tiempo por delante y hay mucho tiempo. Se debe tener paciencia. Todo llega a su debido tiempo. No se puede apresurar una vida. No se puede resolver según un plan, como tanta gente quiere. Debemos aceptar lo que nos sobreviene en un momento dado y no pedir más. Pero la vida es infinita y jamás morimos. Jamás nacimos en realidad. Solo pasamos por diferentes fases. No hay final. Y los humanos tienen muchas dimensiones. Pero el tiempo no es como lo vemos, sino lecciones que hay que aprender. Casi todos recitan plegarias en sus diferentes congregaciones, o sea, templo, o sea, lugares de reunión. Plegarias que proclaman la inmortalidad del alma. Sin embargo, terminados los ritos del culto, vuelven a sus caminos competitivos. A practicar, salen de su congregación y vuelven a practicar lo que es la codicia, la manipulación, el egocentrismo, el egoísmo. Y estos rasgos retrasan lo que es el progreso del alma. Hay diferentes niveles de aprendizaje. Algunos tienen que aprenderse en la carne y tenemos que sentir el dolor. Cuando se es espíritu, no se experimenta dolor. Es un periodo de renovación. El alma se renueva. Y cuando se está en la carne, se puede sentir el dolor. Se sufre en forma espiritual. No se siente. Solo hay felicidad. Una sensación de bienestar. Pero es un periodo de renovación para nosotros. Y la interacción entre las personas en forma espiritual es diferente. Cuando se está en el estado físico se pueden experimentar las relaciones. En el estado espiritual se aprende mucho más deprisa, mucho más rápido que en el físico. Si tenemos que regresar para trabajar mediante una relación, regresamos. Si ya hemos terminado este tema, seguimos. Y quienes están en forma espiritual siempre pueden ponerse en contacto con los que están en estado físico si quieren. Pero solo para cosas importantes. Si hay que contarles algo que tienen que saber, a veces se puede aparecer ante esa persona y tener el mismo aspecto que cuando estaba en estado físico. O se puede establecer simplemente un contacto mental y a veces los mensajes son crípticos. Pero la mayoría de las veces la persona sabe a qué se refieren. Comprenden que es contacto mental. Todos somos iguales. No hay nadie más grande que su prójimo. Y todo esto son solo lecciones y castigos. Debemos adquirir varios valores durante nuestro aprendizaje. La inconmovible certeza de que somos inmortales. Estamos más allá de la vida y de la muerte, más allá del espacio y del tiempo. La paciencia y de la espera. La sabiduría del equilibrio natural. La erradicación de los miedos. Sobre todo del miedo a la muerte. La necesidad de aprender la confianza y el perdón. La importancia de no juzgar a otros. La importancia de no interrumpir la vida de nadie. La acumulación y el uso de poderes intuitivos.
personas que tienen tremendo, ¿verdad?, discernimiento de cosas que van inclusive a suceder. Esos son dones que vienen de lo alto. Y hay personas que, como ya yo dije también, tienen tremendo miedo a la muerte. Pero eso es un proceso. Nunca realmente morimos. Seguimos y vamos a otra dimensión. También hay personas que deben aprender más acerca del perdón, que guardan un rencor tremendo y no salen de eso. Así es que, y la importancia de no juzgar a otro, la shon hara, hablar el chisme, cómo le gusta el chisme a la gente, hablar del prójimo, hablar de no cosas positivas a los demás, viven en ese mundo. Y ahí están matando 3 personas, se está suicidando esa persona que está hablando del prójimo, está matando a esa persona que que se está hablando de él o de ella, y también el que escucha también es otro asesinato, otra muerte. Son 3 personas que mueren: el que habla, el que escucha y de quien están hablando. Eso usted debe evitarlo en su vida. ¿Usted cree que alguien va a querer hacerle caso a una persona o confiar en una persona chismosa? Nadie confía en una persona chismosa. Usted no le va a contar sus cosas a una persona chismosa. Y esa persona se siente el centro de la atracción en ese momento. Pero todo el mundo le dice, ¿sabe qué? Ese es tremendo chismoso y tremenda chismosa. En esa persona yo no confío. Entonces, piense y reflexione. Usted tiene que aprender a superar todas estas cosas y no caer en los vicios, ¿verdad?, de cosas equivocadas, de comportamiento equivocado, para que usted evolucione espiritualmente a un estado superior, el cual agrade al Creador, a Hashem Dios. Así que hay algunos dotados de altos poderes que han regresado con más conocimiento. Y ellos van a buscar esas personas a quienes necesiten desarrollo para ayudarlos a crecer espiritualmente. La humanidad es inmortal. Lo que hacemos ahora es aprender nuestras lecciones. Todos estamos en la escuela. Todo es muy simple y se puede creer en la inmortalidad. Si parte del ser humano es eterno. Y con esto concluimos el día de hoy, lo que es esta enseñanza. Les sugiero que se suscriban a este maravilloso canal y denos un like también. Es necesario para, ¿verdad?, seguir compartiendo con ustedes estas enseñanzas que vienen del cielo, secretos del cielo. Shalom.